Vamos con nuestro primer tema de hoy porque se filtró en las redes sociales un video de los altos mandos militares en Ecuador en el que expresaron su inconformidad ante un plan de seguridad anunciado por el presidente Rafael Correa con el que integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación pasarían a ocupar otros cargos. La iniciativa fue repudiada por varios sectores políticos que manifiesta que desnaturaliza el rol de la Fuerza Armada de la Nación y viola la Constitución ecuatoriana. Malestar en el alto mando militar de Ecuador ante un proyecto de seguridad anunciado por el presidente Rafael Correa. El alto mando de las Fuerzas Armadas se encuentra sumamente preocupado ante el proyecto anunciado, el cual no ha sido presentado ni socializado en el Ministerio de Defensa y Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro Muñoz, es quien aparece en este video manifestando su preocupación y desacuerdo ante el proyecto de ley denominado Entidades Complementarias, que da la posibilidad a miembros de Fuerzas Armadas a trasladarse voluntariamente a 4 cuerpos de seguridad del Estado. Según Barreiro, el proyecto que está en debate en la Asamblea Nacional no fue informado a la Fuerza Armada de manera oficial y solo conocieron algo de sus detalles por el último enlace ciudadano del presidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que podemos hacer para paliar esto? Adelante, también estamos buscando alternativas. Donde sí puede haber reducción es en Fuerzas Armadas. Incomprensiblemente, después de la firma de la paz, 1998, Fuerzas Armadas no disminuyeron personal, aumentaron. Y eso no se justifica. ¿Podrán justificar los comandantes? Sí, presidente, pues usted no tiene cuidando pozos petroleros, cuidando áreas protegidas, cuidando contrabando, porque ya tenemos pues ahí el recurso disponible. Pero es un círculo vicioso, ¿no? No reducimos porque usted nos ha asignado muchas funciones, y yo le asigno funciones porque no reducen. El gobierno ecuatoriano plantea reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas ya que han crecido, según él, de manera incomprensible tras la firma de la paz con Perú, por lo que el mandatario aseguró que las principales bases de su iniciativa incluirían traspasos de militares hacia la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, CBA, la Guardia de Tratamiento Penitenciario, GPT, y la Guardia Nacional Ambiental, GNA. Un requerimiento de 7.910 voluntarios para que conformen estas entidades. Ante esto, el Estado proyecta una inversión anual de alrededor de $148.323.000. Plantea incentivos para que el militar que desee trasladarse tenga la posibilidad de ascender un grado adicional y ganaría el salario que corresponda al rango inmediato superior. Zoom a la noticia habló con expertos que manifiestan que la preocupación de las Fuerzas Armadas de la Nación es válida, debido a que la iniciativa no fue consultada con los organismos correspondientes y se estaría distorsionando la naturaleza militar y violando la Constitución ecuatoriana. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Quito a Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa y profesor de la Universidad Internacional de Ecuador. Está también con nosotros Virgilio Hernández, asambleísta por el movimiento Alianza País. Y desde Lima, Perú, nos acompaña Roberto Quiabra, exministro de Defensa y excomandante general del Ejército del Perú. Señores, gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Señor Jarrín, quiero empezar con usted. Usted la tiene bastante clara. He podido leer algunos editoriales suyos en el diario El Comercio respecto a este tema, que era lo que un poco se veía venir. Pero la primera pregunta que podemos poner sobre la mesa es: la preocupación de la cúpula militar en Ecuador nace ¿por qué? ¿Por este plan de reubicación desconocido para ellos, según lo han dicho, o por la forma en la que se enteran por medio de una sabatina, de una cadena del presidente Rafael Correa? Bienvenido. Muchas gracias. El problema no radica exclusivamente en un hecho aislado sobre el plan de reubicación de miembros de las Fuerzas Armadas en otros cuerpos a ser creados como paso previo a un recorte de las Fuerzas Armadas, sino por cuanto desde hace algún tiempo se viene tomando varias decisiones y acciones que afectan al funcionamiento, a la cadena de mando y a la estructura de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el último acontecimiento lo que significa es una preocupación mayor por afectación al sentido profesional y a la forma de cómo se está tratando de afectar a la jerarquía, a la estructura, a la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la institución en sí. No obstante de que las decisiones políticas deben ser respetadas, como es evidente por las instituciones, y las Fuerzas Armadas
deben seguir los cánones políticos, pero en el sentido que no afecten a la Constitución, a su funcionamiento y a la cadena de mando respectiva. Y ya vamos a ver por qué se afecta a la Constitución, un artículo importante que estaría interpretándose con este plan y lo primero que habría que hacer es cambiar la Constitución. Ya vamos a ir más allá. Exministro de Defensa de Perú, el señor Roberto Quiabra, gracias por acompañarnos. Sin duda, usted también tiene algo importante que aportarnos, porque el presidente Correa considera que el personal ha crecido incomprensiblemente desde la firma de la paz con Perú en 1998 y dice pues que ese enemigo, si lo podemos llamar así, ya no existe. Entonces que el fin de esas fuerzas militares ya no tiene por qué ser y los quiere poner en otros ámbitos. ¿Cuáles son estos ámbitos? Un poco. Revisémoslos. Aquí los tengo. Este plan incluiría, por ejemplo, el traspaso hacia la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, la Guardia Penitenciaria, la Guardia Nacional Ambiental y quiero tomar las palabras del exministro Jarrín también, donde dice se desvirtúa lo que son las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares. ¿Usted también coincide en que se desvirtúa el rol de las Fuerzas Armadas al querer reubicarlas? Sí, acá hay dos temas, ¿no? El primero, que tiene razón el señor presidente Correa cuando señala que efectivamente ya hay una paz con el Perú definitiva desde 1998. Yo me imagino que ellos deben haber determinado cuál es la situación en la frontera con Colombia mientras que la FARC no llegue a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y con todo Colombia. Ese sí sería una amenaza importante. Punto 2. Una cosa es fortalecer a la Policía Nacional y reducir el efectivo, el tamaño de las Fuerzas Armadas, y otra cosa es eludir al alto mando de las Fuerzas Armadas para que el personal que escogió un estilo de vida, una profesión, una vocación de servicio, le estén asignando tareas policiales para los cuales ellos no han ingresado a las Fuerzas Armadas ni están preparados. Yo creo que por ahí hay dos cuestiones que yo no comparto. En la primera, de que no le comuniquen al alto mando. Tienen un ministro que es el representante político de las Fuerzas Armadas. Está bien que las Fuerzas Armadas en nuestra región no sean no deliberantes según los políticos, pero eso no significa que no tengan derecho a expresar su opinión, más aún cuando se les está afectando su carrera militar. Entonces yo considero de que las Fuerzas Armadas, si las quieren reducir por sus amenazas que no corresponden al tamaño es una cosa, pero que usted cambie misiones militares para misiones policiales a personal que esté en actividad, eso creo que no comparte ningún militar de protección. Quiero que revisemos parte del video difundido, porque se supone en lo que he averiguado que era un video para uso interno, fue subido a las redes sociales, a YouTube, y horas más tarde fue bajado de esta red social. Hoy está en varios lugares de las redes sociales también, donde el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador, ante las declaraciones de Rafael Correa en su enlace ciudadano, señaló que cuando conozca el documento del proyecto de ley tendrá una opinión consensuada y pidió a los soldados evitar rumores. Esto fue lo que dijo. Que se han realizado las gestiones pertinentes a fin de que el mencionado documento sea conocido por la institución, luego de lo cual tendremos una opinión consensuada que se hará conocer usando los canales respectivos ante las autoridades correspondientes. Exministro Jarrín, aquí hay varias cosas interesantes. Una reacción 15 días después de este anuncio del presidente Correa, que fue el 30 de noviembre. ¿Responde a qué, cree usted? ¿A una presión de los mandos medios, de los mandos bajos, a no entender qué era lo que pasaba? Porque una reacción 15 días después deja sus dudas de todas maneras. Considero directamente relacionado con las propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y a la reforma de la Ley de Entidades de Seguridad Ciudadana. En la primera ley que se encuentra en este momento en la Asamblea, se le asigna responsabilidades a las Fuerzas Armadas para el control del orden público. Y en la de entidades se crea una dirección de protección pública, especialmente para las autoridades. Y en este sentido se crea un director con capacidades de comando para la policía y Fuerzas Armadas en caso de situaciones especiales. En este sentido, hay una distorsión en cuanto al empleo y desempeño profesional de las Fuerzas Armadas. En el segundo artículo se
dice claramente que las Fuerzas Armadas estarán para prevenir, controlar y reducir las acciones delictivas. Sí. Todas estas tareas enunciadas son absolutamente de responsabilidad de la Policía Nacional, según la Constitución en el artículo 158. Y por esa misma razón, por esta falta de claridad, se pretende que la Asamblea Nacional modifique los roles, las misiones que por naturaleza corresponden a todas las Fuerzas Armadas. Esto es lo que está generando un ambiente de desprofesionalización y de inconformidad. No obstante que los procesos políticos deben cumplirse siguiendo las normas constitucionales y la conducción política correspondiente. Pero esto no sería posible, este plan del presidente Rafael Correa, sin cambiar la Constitución. ¿Habría que cambiar la Constitución? Señor Jarrín. El Ejecutivo tiene facultad de realizar las reformas en las instituciones, siguiendo los procedimientos constitucionales, legales y técnicos que corresponde a una reforma del sector defensa, que no es novedad. El Ecuador realizó la primera reorganización en el año 2000 con relación al Plan Colombia. El siguiente fue en el año 2002 y emitió su libro blanco o política de defensa nacional. En el 2006 actualizó esa política de defensa y determinó una planificación sistémica institucional para reestructuración de las Fuerzas Armadas, porque las nuevas amenazas no son novedad de ahora, datan del estudio de hace 13 años, cuando la conferencia de Bridgetown por primera vez dio cuenta de la importancia de dar atención a las nuevas amenazas y a readecuar las misiones de las instituciones. Por consiguiente, no es la novedad actual. El procedimiento es el errado y el que se debe rectificar con respeto a la institucionalidad, a la carrera profesional, a la estructura, a la jerarquía que corresponde, especialmente a instituciones como son las Fuerzas Armadas. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas, a quienes hemos hecho dos preguntas hoy. La primera, ¿qué le preocupa a las Fuerzas Armadas en Ecuador? ¿El plan de reubicación de sus miembros o la forma como se enteraron? Insisto, en medio de una sabatina del presidente Correa. Leonardo nos comenta, las dos cosas son un vejamen para un militar, ser guía penitenciario y lo peor es ser traicionado por una sabatina. Henry Rad nos comenta también su descategorización. Finalmente, para eso está la ministra de Defensa como punto de enlace. Cualquier gremio podría haber reaccionado igual. Jorge Zavala, en Ecuador todos nos enteramos todo por la sabatina. No sé cuál es la sorpresa. Marta Roldós dice que los maltrató como maltrata siempre a todos los demás.